Bienvenidos al ciclo de conferencias de las artes. Esta noche tenemos el placer de presentarles a David Meyer eh, y además tenemos también el placer de que esta semana está dedicada a la arquitectura. Entonces, no solo tenemos a David Meyer hoy, sino también mañana tenemos las jornadas de arquitectura con la Fundación Rogelio Salmona en la Biblioteca Virgilio Barco. Y el jueves también tendremos la presentación del nuevo edificio de artes de acá de la Universidad Nacional, que presentará Juan Manuel Peláez y, y Gallón. David Meyer eh, presenta la conferencia Reconociendo el lugar. Él ha dirigido el diseño y la ejecución de prestigiosos proyectos galardonados en todo el mundo. Antes de cofundar Meyer Silberg Land Architects en el 2001 con Ramsey Silverberg, David fue socio de Peter Walker and Partners y cofundador de la asociación Schwartz Smith Meyer con Martha Schwartz y Ken Smith. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Berkeley durante 15 años y actualmente desarrolla un taller de diseño avanzado a nivel de posgrado. Fue ganador del Premio de Roma en Arquitectura del Paisaje y se ha distinguido a través de un enfoque riguroso tanto en el diseño como en la ejecución. Acreditando sus orígenes rurales de Iowa, su ciudad de origen, su amor por los diseños simples, sensuales y deliberados que emplean con criterio la paleta de la naturaleza. Para esta conferencia compartirá su trabajo y hablará sobre los paisajes que trascienden, los que se anclan a los corazones y las mentes de las personas que los visitan, ya que para él los espacios más sugestivos y poderosos se caracterizan por la sencillez y la moderación. Entonces, de nuevo para mí es un placer que David esté acá en nuestra universidad y bienvenido David. Al final habrá una ronda de preguntas para que le hagan a él. Welcome. Muchas gracias, Virginia. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Es fabuloso ver tantas personas que vinieron. Muchas gracias por esto. Sinceramente les pido disculpas que no puedo hablarles a ustedes en español, pero yo sé que mis palabras están en muy buenas manos con la intérprete. También quiero agradecerle a Vanessa de Alemán, nuestra amiga colombiana, que fue la persona que dio lugar a esta visita. También llevo 3 o 4 noches aquí y realmente nos estamos divirtiendo mucho. Me da mucha tristeza tenernos que ir mañana, pero ustedes deben estar muy orgullosos del lugar que tienen aquí, que es un lugar reconocido. Yo sé que cada uno de ustedes, ya que sea independientemente de que sean creadores, yo sé que ustedes tienen una muy buena idea de lo que se trata esto, que hace que un sitio sea conmemorable, que sea muy importante. Para mí tiene que ver con 3 características principales. Primero tiene que ver con la pureza y las limitaciones, y el segundo, el rigor con respecto al arte. Y finalmente, independientemente de que ustedes sean escultores o que sean cineastas o arquitectos, yo estoy seguro que ustedes pueden relacionarse con la belleza también. Voy a hablar primero de la pureza. Me imagino que el amor que tengo por el diseño nos remonta a la zona agraria de Iowa. Este es el paisaje que tenemos en Estados Unidos, en donde tenemos diferentes tierras de pastos, de grandes pastos. Tenemos muchas vías que van a todo lado y no van a ningún lado a su vez. Y obviamente, campo tras campo y filas tras filas de maíz, de sembrados de maíz. Tenemos también arvejas y también tenemos heno.
In- independientemente de que sea una tierra silente o inhóspita y se congelen, o empecemos a ver cómo se une con los veranos que van apareciendo. Esta es la expresión más importante de la naturaleza que he experimentado y me he dado cuenta que los espacios más memorables se caracterizan por la pureza, por la simplicidad y por ese tipo de limitaciones también. Ellos tienen un orden visual, claridad y claramente tiene sentido al ojo y al intelecto de cada uno. Este, eh, Aquí tenemos una apreciación de las calidades de los paisajes y también dan forma a la estética. Y creo que eso es algo que van a ver ustedes en los proyectos que les quiero mostrar brevemente. También he sido tenido la influencia del trabajo de los artistas ambientales que simplemente hacen instalaciones para el principal propósito de crear belleza. Esta instalación que se llama Running Fence, que fue hecha por Christy Jean Claude, mostró un panorama para capturar la topografía y la iluminación. Esto lo hizo Ned Kahn también, que instala también muchas estructuras de acero inoxidable. En la medida en que se transforman, van adquiriendo su propia vida. Entonces, es una instalación que nos puede dar una calidad visual al final. Carl André también hizo una línea de piedra a través de esta zona para darle mayor conciencia a un paisaje que a menudo no se tenía en cuenta. Entonces, al caminar en la misma ruta, Richard Long exploró las relaciones de las marcas de las tierras naturales versus aquellas hechas por el hombre. Aquí vemos objetos de claridad independientemente que se encuentren en los paisajes o en las galerías. Andy Goldsworth muestra su inspiración de las condiciones del sitio y crea arte de lo que le da la naturaleza. Yo creo que uno de sus trabajos más hermosos es este rearreglo que hizo de los árboles de eucalipto. Se marca una diferencia entre lo que llamamos naturaleza y lo que se llama las cosas hechas por el hombre. Otro también de Goldsworthy en New York. Esta es una instalación por Led Pencil que muestra simplemente como para darle un marco al cielo. Este es otro trabajo que hizo James Turrell para poder enmarcar el cielo y dar una vida diferente. Entonces, incluso las partes donde teníamos algunos entierros, se creaban espacios bastante emotivos para los espíritus y son cosas que realmente lo mueven a uno. Teniendo en cuenta estas influencias, vamos a pasar a la Nueva Zelanda. Este es Mountain Landing, son 1000 acres que no se habían tocado desde que los grupos indígenas maorí quemaron esta parte de la isla hace 250 años. La propiedad tiene muchos humedales, tienen campos agrícolas antiguos que fueron dejados allí por los indígenas maorí, hermosas playas y campos inalcanzables, son enormes. Entonces todo esto nos da una vista espectacular a la bahía de las islas y al Océano Pacífico también. Nos unimos para poder dar un plan maestro para poder establecer unas residencias. Esto fue tan bonito que simplemente no queríamos hacer nada con la esencia de esta zona. Era intimidante. Entonces escuchamos a lo que tenía la tierra que decir. Entonces vimos el diseño que se podía desarrollar. Entonces hicimos ecosistemas de restauración, preservación de humedales y eliminamos las escorrentías que iban hacia el mar y creamos un nuevo hábitat. El programa también exigía algún tipo de marcadores en la entrada del sitio que ustedes pueden ver aquí justo fuera de la vía rural. Nuestro cliente inicialmente quería poner un anuncio grande con algunas plantas
rocas ornamentales. Nada de eso tenía sentido para nosotros. Iba a ser engorroso y obviamente no se iba a acomodar o ajustar a la belleza de este paisaje. Me complace mucho decir que él sí nos escuchó. Este es un plano inicial de nuestra idea, es la forestación formalizada con árboles poplar, que es un tipo de árbol que es muy común en esta zona de la isla. Ese es uno de los modelos en donde mirábamos la geometría de la forestación. La visión era que se viera diferente cuando uno llegara y cuando uno se fuera. Entonces, en la medida que uno entraba, esta era la apariencia que tenía. Y cuando uno se iba, las filas ya tenían una vista diferente como a manera de salida. Entonces, para distinguir más esto, desarrollamos dos paredes independientes que están en la estación. Se hicieron de rocas recopiladas del sitio, que son simplemente teníamos una altura de 3 metros en donde los saludaban, casi que uno sentía una bienvenida. Este fue el anuncio que se hizo, un aviso sin tener que utilizar ninguna palabra. Otras características incluyen una escultura de metal en la parte de abajo, donde incluía una casa de playa para los huéspedes. Y aquí teníamos una zona para la llegada de los botes. La mayoría de este sitio aún se utiliza para criar ovejas y para actividades de agricultura. Entonces, simplemente se instalaron estos marcadores hermosos en toda la tierra. Otro proyecto en donde fue fundamental revelar la belleza del sitio estelar fueron las oficinas de Fabric en Mission Bay. Nuestra primera impresión en ese momento era que era un hueco enorme, tóxico, pero sabíamos que el paisaje se iba a hacer justo allí. Entonces instalamos estos andamios y una vez estuvimos en un nivel más o menos a 25 pies arriba, esto fue lo que encontramos. Un panorama hermoso de la bahía de San Francisco. Entonces, en nuestro estudio, para poder fortalecer la conexión con la vía, nosotros organizamos un lado de la plaza con una estructura. Entonces, plantamos esto para poder llegar a la parte donde había conexión con el agua. El gasto para la conexión con las aguas vemos que tiene una estructura mucho más importante. Esta parte lineal de bambú no solamente mejora el espacio, sino que también nos ayudó a crear como un sentimiento, de pronto una vista más diferente. Teníamos estos enormes pastos que crecían y nos ayudaron también con el paisaje. Son lugares muy agradables en donde uno puede acurrucarse y estar allí. Entonces son maneras diferentes para poder crear espacios para que la gente los utilice. Van a ver otra toma de simplicidad aquí. Estas son las oficinas principales de IBM fuera de Dallas. Aquí esto es lo que podemos ver fuera de la oficina de Peter Walker. Uno de los elementos del campo tenemos unas limolitas allí, justo cerca al área de Texas. Este trabajo se hizo, fue muy hermoso, de hecho, y lo hizo uno de los jefes, uno de los caciques indígenas nativos americanos. Fue uno de los contratistas que uno no tenía que estar allí simplemente para garantizar que hiciera un buen trabajo, porque realmente sí lo hacía. Probablemente ustedes ya tienen en ese momento un sentido de los lugares distinguidos, y eso tiene que ver con el arte. Yo tengo un respeto profundo por la parte física. Me gusta hacer las cosas bien, las plantas. Entonces, si es muy bueno crear una idea, para mí es muy importante que mi responsabilidad como con la profesión es hacer que las ideas se conviertan en realidad. Entonces, la construcción
no maneja de pronto el diseño eh, hacia un espacio hermoso, con un diseño hermoso. Entonces, ustedes, aquí estamos mirando todas las cosas que tienen que ver con los materiales para que nos transmitan la luz. Entonces, aquí hay muchos contratistas que de pronto no siguen las mismas líneas. En cualquier discusión de fiscalidad, hablo de Yorkville en Toronto, es un proyecto del señor Meyer. En los 50 se quitaron unas casas hermosas que habían y se instaló este parqueadero. Después de 40 años, Toronto tuvo una competencia para poder reemplazar esto con un parque. Entonces, esta es la solución que se dio en ese entonces. La idea tenía que ver con la idea de recoger de pronto fósiles o especímenes. Vimos una recolección de paisajes canadienses justo a la derecha y tenemos unas recolecciones que vemos en el lado izquierdo. Ese fue el concepto y siempre es muy bueno tener un concepto para poder informar el tema de lo físico. Entonces desarrollamos estilos para cada una de las colecciones. Este es un parque urbano. Tomamos las libertades para poder mostrar estas colecciones. Entonces estábamos tratando de recrear una zona más agreste de Canadá. Por ejemplo, los pinos que teníamos allí, el crecimiento empezó con unas luces de neón y empezaban a operar cuando llegaban los trenes justo debajo. Justo a esta zona tenemos como una pradera, este es el jardín de rocas. Tenemos otra zona muy linda aquí. Tenemos la colección de orquídeas. Tenemos otra zona y justo en la parte de aquí tenemos como un pantano. El reto aquí era cómo hacer que la gente pasara o mirara o apreciara esto. Entonces, sí, nosotros seguimos con un enfoque y decidimos representar las temporadas del año con una fuente. Aquí podemos ver una cortina que enfría con agua y en el invierno se vuelve hielo, una colección de hielo. Mark Tribe estuvo hablando de la importancia de moldear el mundo y que si queremos de pronto un resultado artístico tenemos que ir más allá de la parte pragmática para llegar a lo poético. Si bien la idea viene siendo la génesis del trabajo de un poeta, nosotros escribimos poemas con palabras, no ideas. Entonces eso tiene que ver mucho conmigo. Si bien Yorkville Park fue una buena idea, tuvo éxito por la manera tan buena en que se ejecutó. Entonces solamente quiero desarrollar este poema un poco más y quiero mostrarles algunas de las cosas que hicimos para que este proyecto se hiciera realidad. Yo nunca he hecho nada de hielo en esto. De hecho, fue la primera vez que lo hice. Entonces yo le dije el primer consultor que contratamos me dijo que no, que era imposible. Entonces hablamos. Dan User fue la persona que hizo, de hecho, la parte del World Trade Center. Entonces hizo también una serie de trabajos. Este es un esquema que yo le envié a él. Nosotros estudiamos tipos de cables, de espacios y cómo podía llegar el agua para poder desarrollar mejor el concepto. Entonces, una vez tuvimos el efecto deseado, nosotros hicimos los miembros estructurales, una serie de unidades y luego diseñamos esta estructura de acero inoxidable que podía abrirse completamente para mantenimiento sin comprometer la forma de la estructura. Lo bonito sobre esto es la manera como cambia con el tiempo, no solamente de los veranos al invierno, pero el hielo como tal también cambia. Pueden ser de pronto unos cubos, unas partes de hielo delicadas, podemos ver también algunas formaciones diferentes. Entonces, le damos la bienvenida a la naturaleza para que participe en este diseño.
Donde uno entra al subway, pusimos lo mejor de todas las colecciones, una unidad de 600 toneladas de la, de la, el emblema canadiense. Entonces creo que esto fue una parte muy ambiciosa. ¿Cómo puede uno llevar una unidad de granito de este tamaño, de 600 toneladas? Entonces, primero tuvimos que contratar un muy buen ingeniero estructural quien determinó que podíamos poner todo en las columnas. Y entonces pusimos una placa de soporte para que pudiera llevarse por el subway. Entonces, cuando se solucionó esto, después de 4 días de búsqueda, encontramos la roca perfecta. Se mapeó y ya estaba lista para transportarse a Toronto pieza por pieza. Y con mucha supervisión, lentamente y con mucho afinamiento y con mucho trabajo, volvió esta roca a su forma original y se ha vuelto en la firma de este pueblo, en Yorkville. Los que odiaban esa roca cuando se instaló inicialmente, ahora adoran esa roca. Y se ha vuelto realmente un proyecto muy notable, muy remarcable, y ha ganado premios de excelencia y ha ganado también premios muy prestigiosos. Quiero mostrarles algunos proyectos que dirigí cuando estuve con la oficina de Peter Walkers. Este es un proyecto que fue un desafío. Estas son las oficinas de Sony en Berlín, en donde nosotros inventamos unas placas de acero inoxidable que cobraban vida en la noche. El proyecto también muestra una estructura como una piscina que da una vista muy bonita. No era algo muy sencillo de hacer tampoco. Esto es Triangle Park en St. Louis. Para poder hacer los juegos artificiales tuvimos que desarrollar un programa compuesto de luces, de espectáculos de luces. Este es el tipo de luz que se demostraba en esa estructura. Entonces, obviamente, también hicimos unos ensayos de gran escala y preparamos, esto es lo que nosotros llamamos la fase de diseño antes de pasar a los documentos de construcción. E hicimos pruebas humanas para comprobar que este vapor fuera seguro para las personas. Yo me ofrecí de voluntario. Esta es una ciudadela, es el Citadel, que esta antes era la fábrica de llantas Uniroyal cerca de Los Ángeles. Entonces se distinguía por un tapete, además de los detalles. Nosotros controlábamos las líneas de tráfico con estas estructuras de concreto reforzado de vidrio blanco. Si bien realmente estas plantas simplemente dieron un espacio que daba más nombre a esta marca. Entonces, esto es para una compañía de seguros de Tokio que está dentro de una agrícola fuera de Tokio. A la izquierda ustedes pueden ver una foto aérea del paisaje. Yo creo que pueden ver que el diseño tiene una referencia que muestra este paisaje agrícola. Este está hecho tenemos gravilla y tenemos simplemente pasto. Es bastante simple, pero es bastante expresivo y fue hecho con mucho detalle. Las oficinas de Oracle en Redwood City es un jardín zen de gravilla y con una grilla masiva de rocas de fibra de vidrio. Cambia de color en la noche se pone verde, la gente hablaba mucho de esto. Era muy bueno que hubiera esta reacción frente a este jardín. Desafortunadamente, el CEO se sintió un poco abrumado, entonces el siguiente día simplemente nos despidieron y desmontaron este jardín.
Esto de pronto le aborda su So a pregunta lot más of what I adelante. know about Gran parte de design lo and que yo sé professional sobre practice in de este construction diseño came y from la my years práctica with Peter profesional Walker. tiene que ver These were con exciting Peter times, Walker. but Estos after fueron more than 10 tiempos years of endless work demands, I agradables, was burned out and pero ready for yo ya something estaba else. listo para, después de So I 10 años applied ya for the estaba Rome listo para hacer Prize. algo más. And before Entonces I knew it, I apliqué was para at el the American precio Academy in Rome para in this killer para studio un trabajo en overlooking Roma. Trastevere with no clients, No tenía en no ese tiempo budgets, and no clientes ni deadlines. presupuestos y I was in tampoco heaven. límites de tiempo, o sea que estaba como en el cielo. At first, I didn't know what to do with Al myself, principio so no I just tenía que sketched hacer and yo mismo, pondered for a entonces couple simplemente months, which I estuve think allí y served to traté remove de the calluses sostenerme of por un par practice. de meses It was an amazing para year. poder I was eliminar surrounded by Bernini, la experiencia, la Borromini, práctica. Yo and sé, bueno, Botticelli. estamos viendo aquí a Borromini, a I Botticelli. measured Michelangelo's Medí Piazza del también Campidoglio. la plaza del I Campidoglio de dug into Michelangelo, symbolism of the también monumental tomb of miré la Augustus. parte del simbolismo de las And tumbas of course, I monumentales de hung out in Augustus all the y classic obviamente villas también and estuve gardens. en las villas y en los jardines más And in clásicos. the end, Y the al final la experience provided experiencia me me with dio a a mí deep un tercer appreciation for the punto third characteristic that de origen distinguishes para place, the essence of que es la beauty, esencia de la belleza, or what o Barragan lo calls que the llama intangibles of Paragones architecture: lo intangible de la inspiration, arquitectura, la magic, inspiración, la magia, sorcery, el enchantment, encanto, la serenity, serenidad, mystery, el science, misterio, silence, el silencio, privacy, la and privacidad astonishment. y lo más sorprendente. While in Rome, Mientras I estuve created en three Roma, creé conceptual tres pieces. piezas The first was an conceptuales. La imagined primera memorial at the site era of un Circus memorial imaginado Maximus, en el sitio de a Circus monumental Maximus, landscape that un paisaje expresses death, monumental que expresa la darkness, muerte, la oscuridad and a return y to un light that retorno a la memorialized luz que all the people memorializa a and todas las animals that personas died y there. animales que murieron aquí. And this is the first of two Esta es la pieces I primera de dos installed on the piezas que yo grounds at the instalé Academy. This sobre is las the bases de la arrival port, academia. Este es a nice el space, but área it de lacked llegada. personality. No So tenía what you mucha see here is a personalidad. Ustedes lo temporary que pueden ver facelift. aquí I es como gave una it called Turfus modificación temporal. Interruptus. Yo lo llamé Turfus Interruptus. And the second Y el project segundo deals with the proyecto tiene que perception ver of the con la landscape, percepción or del perhaps the lack of paisaje o de perception. pronto la falta de This percepción is del the mismo. central courtyard, a classic quadrant Este es court, un parque square central garden. There were clásico. once 4 cypress Habían trees marking the 4 quadrants, but one was árboles clearly de missing. Chipre, pero bueno, hay When uno I'd que asked my estaba colleagues faltando at the aquí. Entonces, academy what cuando le was pregunté a wrong, los very colegas de few la of them academia had qué noticed the faltaba, void. muy pocos se habían dado So I cuenta del vacío. decided to pay Entonces decidí tribute to the missing tree. pagar tributo al árbol This que is a faltaba, preliminary y study of the este es un project I estudio called preliminar a un Cypress proyecto que Vigil. yo llamé Cypress Vigil. We gathered cuttings from Tenemos cemeteries cortes throughout de los Tuscany and cementerios created a a través radiating de Tuscany pattern que around the crean un missing tree. patrón And it was a radiante success in a that través everybody started asking what alrededor de happened este to the árbol. Entonces fourth empezó tree. todo el mundo a preguntar ya qué era lo que había pasado con el cuarto árbol. Unfortunately, Rome had to end, and I had to Bueno, return tenía back que to terminar la parte de the Roma, United entonces ya States. tenía que And regresar a that isn't Estados all bad. It Unidos was y fun, esto, but bueno, I fue really didn't algo, know if I ever realmente no wanted to sabía work si again. quería trabajar de nuevo. But I came Entonces, back pero full of volví sorcery and serenity, and ya decided to lleno de start my own serenidad. practice with my Entonces partner quise Ramses Zuckerberg. quise hacer mi trabajo And con while I was Ramses all excited Zuckerberg. to do new work, Entonces, si we bien yo didn't estaba have it, muy emocionado thanks de to the tener mucho recession. trabajo, no teníamos ningún trabajo But the por la upside of recesión. having no Pero la parte work is positiva de that no you tener have trabajo time es to que do uno tiene competitions, which are wonderful tiempo para hacer opportunities for competencias experimentation. y son muy buenas And oportunidades one de of the experimentación. competitions Entonces, we una entered de was las held by the competencias National Arboretum era in England. We del submitted National temporary Arboretum de installation Inglaterra. called Enviamos Limelight. una instalación The temporal que idea se was to llamaba Limelight. celebrate what the La idea Brits era call a celebrar lo que champion llamaban los tree, británicos the un largest árbol of its kind in campeón, that el country. más grande de su tipo en ese país. For us, this was Para another nosotros esta opportunity to era otra reveal the oportunidad beauty para of the revelar site. la In this belleza del case, sitio, a en este single caso tree. un solo árbol. As shown in this Como rendering, we aparece aquí en propose este hanging a rendering, nosotros medal or medallion hicimos la around this propuesta de majestic colgar sycamore maple. una medalla, un medallón alrededor We saw the medallion de as a este árbol. simple Entonces lo earthen vimos, crescent that would frame the era muy tree importante, and
iba a enmarcar el árbol y lo iba a apartar del resto de la zona. Entonces, con una altura de 4 metros, creó como un mini anfiteatro. Entonces, aquí pueden tener una idea del medallón que se ve allí. Dentro de ese espacio, las personas podían empezar a admirar el árbol campeón que llamaban ellos. Este es el proyecto de pronto menos costoso y de repente el más exitoso que hemos tenido. Entonces, hay veces el dinero no lo es todo. George Balanchine Dijo, bueno, solamente Dios hace el arte, es el rol del artista revelarlo. Entonces con Limelight, nosotros revelamos el panorama o este paisaje más que fabricarlo. Al otro lado del espectro tenemos el trabajo de planeación que nosotros hicimos algunos proyectos en China durante la recesión, que si bien fueron difíciles, mantenieron nuestra firma viva. Uno se llamaba EcoSong. Es un sitio de 9.000 acres por el río Huangpu que fue desarrollado por Shanghai como parque nacional. No es el tipo que nosotros tendemos a asociar con parques nacionales. Es en esencia una tierra agrícola plana con todo tipo de actividad humana, incluyendo 50.000 agricultores que trabajan la tierra. Tiene una serie de canales que se alimentan con el río Huangpu que simplemente y ven cómo se combina con el comercio aquí. De aquí podemos ver estas rutas que conectan a todos estos pequeños pueblos, donde los agricultores y los pescadores han vivido por cientos de años. También hay mucha industria en el área del río, entonces entre eso, la parte agrícola, el acueducto y una serie de cerdos muertos que encontramos allí, el agua realmente pide ayuda. Esta es la fuente principal de agua para la ciudad de Shanghai. Entonces, la propuesta fue bastante agresiva. Nosotros fijamos metas para todo, para la forestación, la recreación, para modernizar la agricultura. Todo con la premisa de que 50.000 agricultores podrían quedarse en sus tierras. Eso terminó siendo algo que realmente al gobierno de China no le interesaba mucho, pero la prioridad para nosotros era limpiar el agua. Entonces, para poder cumplir todas estas metas, nosotros propusimos un plan maestro de 3 fases para estas 9.000 acres. Ahora les voy a mostrar algunos de los aspectos más relevantes de la fase 1, en donde propusimos 2 sistemas primarios para poder limpiar el agua. Primero, rompimos las paredes para crear una red extensa para que pudieran para que el agua pudiera penetrar a las tierras. Y luego creamos unos humedales que pudieran llegar hasta los bosques. A través del corte y del relleno tuvimos unos flujos constantes del 1% que podían limpiar más o menos 50 millones de litros de agua por día. Eso en China se traduce en una mejora de las aguas de clase 5 a clase 3. Otro aspecto importante de la fase 1 es el Centro de Investigación Agrícola. El centro se enfocaría en evolucionar las prácticas agrícolas convencionales a orgánicas, mientras que se dictaba educación y se prestaban servicios sobre temas relacionados como, por ejemplo, mercadeo y agriturismo. También vimos potencial en la isla, en donde propusimos un desarrollo de iluminación en forma de un eco-resort. Esto iba a ser muy interesante para las personas que les gusta hacer avistamiento de aves y otros naturalistas. Y también unas cabinas ecoamistosas, ecoamigables para poder que la gente pudiera quedarse allí.
And finally, we Y were finalmente, recomposing a long eh, stretch of the waterfront, arreglamos transitioning esta it from parte an del agua, industrial hicimos zone, una which you see transición de una here, zona industrial que ven into a aquí park that would a un become parque que se EcoSong's main convertiría destination. en el principal And to minimize destino de demolition and to EcoSongs. honor the Entonces, history of the y para site, we minimizar proposed la that some of demolición, these industrial propusimos que algunas de structures estas be estructuras retained as industriales cultural se mantuvieran artifacts and como park artefactos follies. culturales y como zonas de parques. And some of them along the Algunos main de ellos promenade could be repurposed se for recreation. podrían de pronto replantearse como zonas de recreación. We breached the river walls again here, not De only nuevo for rompimos las paredes ecological aquí no reasons, solamente but por also to motivos get people ecológicos, closer to the sino también water, para que la gente se literally acercara al and agua figuratively. de manera By literal y creating a figurativa. much more intimate Al crear una interface, we interfaz hope to mucho más encourage a íntima, greater podemos regard for this tener o precious crear mayor resource. conciencia de este recurso precioso. Okay, now I'd like to show you a Ahora 2-minute quiero movie that we mostrarles una prepared película de 2 for minutos que this preparamos submission para as a esta tool to help sell presentación. concepts Esto to nos the ayuda Chinese con los government. conceptos This kind of en el gobierno de presentation has China. now Esta become a presentación ya se ha vuelto algo mandatory requirement. obligatorio, es un requisito obligatorio. This was a requirement that the government Esto made fue un us, requerimiento que hizo el gobierno develop, que and nosotros which meant we tuvimos had que to desarrollar. design all of Significaba the que teníamos que diseñar 9,000 todas acres, las 9.000, which todos was los very, 9.000 very acres, daunting, que fue and un spent a reto lot of bastante early importante. mornings and late nights Bastamos developing mucho this. Now we're tiempo en going este over desarrollo. Ahora the nosotros village estamos, where the farmers este are going este to es el have pueblo en donde los agricultores van a food tener courts and van a markets, tener and this is zonas, going van a along the tener waterfront, áreas en donde pueden comprar sus alimentos, and the repurposed industrial structures. las estructuras que fueron replanteadas, las industriales. Essentially, we had En esencia, nosotros teníamos engineers, software ingenieros engineers that de make the game software shows. These are the guys que who hacían make those este food tipo de courts. trabajo. Son las personas que It's a little hicieron esta funky. película. O sea que es un poco, bueno, puede que no se vea muy real, pero bueno, de This cierta is forma es the, efectiva. the Esta, Riverwalk. It's esta es elevated la so people caminata get hasta la views of the zona, river. la gente puede mirar el río, And entonces this is va all por the encima del río. constructed Estas tidal wetlands son los that humedales are que designed to cleanse the water. que It's se a diseñaron para beautifully limpiar el agua en la medida en que agricultural se van a través de los campos agrícolas. This is the academic village. Está la villa académica. Funny looking people. Bueno, la gente es un poco chistosa, ¿no? We tried to get certain things fixed. Tratamos de arreglar algunas cosas, pero bueno, And this is going through the farm villages. aquí vemos That was a el... big thing for us, Esto fue the muy farmers on the importante para que la gente, para que los agricultores se quedaran en sus tierras. I believe their souls Creo- belong there, not in high-rise. Bueno, yo creo que algunos, algunos no sé si hubieran querido irse a vivir a edificios altos, Okay. pero bueno. Okay, back to the United Volvamos States. entonces a The Estados next Unidos. project is El the siguiente Jules proyecto Stein Eye Institute that anchors es the el southwest corner of edificio the que UCLA se campus. encuentra en la esquina sur del This campus proposed new building de in UCLA. blue is the En Edie el and Lou azul Wasserman este building es designed by el Richard edificio que Myers' fue diseñado por office. Richard Its Myers. addition created Eh, this green Es space una that we saw adición, as a new entonces se gateway crea un into campus espacio and as an verde outdoor room that would help y es una unify the y architecture. ayuda de hecho a unificar la arquitectura del sitio. Myers' office had looked at some La formal oficina de schemes that Myers just estaba weren't mirando working algunos because esquemas the formales, entry drive into the pero no North Court funcionaban really porque la weakened any entrada formal gesture. no, So we took an no informal debilitaba approach with a cualquier sweeping tipo de gesture proceso. and an Entonces informal grove of birch trees, tuvimos un which crecimiento. resulted in more Nosotros usable empezamos a spaces plantar to the algunos left of the árboles entry y dieron drive, algunos where espacios staff, más patients, útiles and en visitors could gather, donde los visitantes which y is el this area personal right here. podían reunirse, que es esta área justo And the aquí. key to making this Y design para work was poder, this para arched que este retaining diseño wall funcionara, that allowed us to era hold the esta motor pared que court nos up at a higher ayudó elevation, a which tener una mayor allowed it elevación to que work le permitió with trabajar o all the funcionar con building entrances at the todas las same level. entradas de los edificios al mismo And nivel. more importantly, Lo que the es más wall importante, buffered the garden. esa pared servía como The protected de site amortiguación para el pedestrians from the jardín. vehicular Entonces, traffic. de hecho, protegía a las personas que While it tenían was a alguna simple plant discapacidad del palette, it had
tráfico vehicular, entonces tenía que ser compatible con las diferentes con las condiciones. Y con esta complejidad, donde teníamos, donde habían estructuras del edificio, la estipulación que para mí era muy buena, muy agradable. Entonces nosotros establecimos, pusimos todas las plantas y a unas distancias de un pie o de 5 3/4 de pulgadas. Entonces la geometría se descompone para poder crear como un tapete más orgánico de texturas, tonos y esencias. Los pastos empiezan a crecer para mejorar la entrada al campo y es un lugar muy agradable para los pacientes para sentarse y de pronto manejar las dificultades que tengan ellos que enfrentar día a día. Este último proyecto que les voy a mostrar hoy es un modelo en 888 Brannan Street en San Francisco, que es el hogar del Jewelry Mark, y ahora de pronto ustedes han escuchado Airbnb. Nuestro rol era cambiar esta zona en un lugar de reunión mucho más agradable. Nosotros pusimos árboles allí con acceso al corredor que llevaba al lobby principal, que es justo aquí. Entonces este es el corredor. En algún momento era una zona de carga, y esta es la nueva entrada al centro de joyería, al Jewelry Market. Tenemos un espacio aquí con un árbol de espécimen muy hermoso. Entonces, para distinguir este espacio, para honrar el Jewelry Mart, imagínense el hogar aquí, una joya en la base del árbol. Le dijimos al cliente que nosotros podíamos crear algo bastante sorprendente, bastante lindo, y pedirle mucha plata para hacerlo. Entonces ellos nos dieron un presupuesto muy chiquito, muy limitado. Entonces empezamos a pensar en rocas, en piedras semipreciosas, que les voy a mencionar en un momento. Aquí, este es el árbol, es de 44, es un árbol de 44 pies que se tuvo que extraer y se tuvo que proteger y transportar. Entonces luego se tuvo que levantar a través de eso con una grúa y simplemente se puso allí. Se llenó con suelo para poder para que durara con mucho tiempo. Entonces se suspendió allí, y volviendo a la parte de las piedras semipreciosas, miramos, hicimos muchos estudios, y cuando encontramos las que queríamos, que yo describo como Junior Mix, encontramos una compañía que podía fabricarlas en 3 diferentes tamaños. Esta zona está activa durante el día y cobra mayor vida en la noche cuando la iluminación muestra da un ambiente mucho más diferente al espacio. Si bien es difícil encontrar las palabras para describir qué es lo que lo guía uno día tras día, para mí yo creo que tiene que ver con, primero, es la apreciación de pureza, de limitación, un orden sólido visual que revele la esencia de un lugar y la esencia de una idea. En segundo lugar, el deseo de honorar un arte para que los lugares, hacer lugares mucho más evocadores y memorables al hacerlos con integridad y rigor. Y finalmente, y principalmente, los arquitectos paisajistas tienen el honor y el deber no solamente de solucionar problemas y hacer espacios útiles, sino también recordar que estamos en el negocio de la belleza. Entonces, para cerrar, todos sabemos que los lugares bien diseñados sirven para empoderar a las personas, para unirlos, para obviamente moverlos. En la medida en que ustedes van mirando su trabajo, en sus carreras, independientemente de lo que ustedes creen o construyan, ustedes tienen esta hermosa oportunidad y responsabilidad de moldear la cultura y de alimentar el espíritu humano con su trabajo. Entonces los animo a que lleguen en las estrellas. Muchas gracias a todos, y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se las puedo responder. Thank you so much.
Gracias por esta charla tan excelente, es muy inspiradora. Yo no sé si usted quiera compartir con nosotros de repente una experiencia inesperada que haya tenido con algún proyecto que usted visite años después y que ha cambiado de pronto por la naturaleza o por la intervención humana. Gracias, Well, I'll Vanessa. give you a few, Le voy a a dar, few sí, pues tengo algunos, stories about that. Some algunas good, historias, mostly bad. algunas buenas y la Yorkville mayoría Park in malas. Toronto is a El perfect Yorkville example Park de of Toronto creating a es un place ejemplo that is claro beloved. de crear un And lugar because of que es that, adorable y por eso the park is well el maintained parque se mantiene and bien, it will last as y va a long as durar is por el possible. tiempo que sea Um, posible. but because it's beloved, it has aged Pero really como es well algo, and they take care of it. hay que And I'm mantenerlo really, muy really bien y surprised realmente me how sorprende well mucho used that park is. qué tan bien utilizado ha sido este parque. Sometimes En you do ocasiones projects and uno they're hace not well used. proyectos And I think y no los ultimately utilizan bien. that Yo is creo que really key finalmente to us as esto es lo más designers. esencial What para makes us nosotros como successful diseñadores. Lo is que hace whether que or not seamos people use exitosos them es and que love those es spaces. cuando la gente Otherwise, no you're just utiliza o feeding cuando your no ego ama with doing estos so. lugares, porque So de otra I manera love solamente se llena Yorkville un Park ego. for that reason. Sí, por eso es que me gusta este parque, The el Yorkford. FiberGen project El proyecto de overlooking Mission FiberGen Bay has already been en destroyed. Mission Bay también ya It se ha was built destruido. De hecho, about se 7 years construyó más o ago. menos hace A unos new 7 developer años. has come Entonces in entró un and nuevo has leased the building to a desarrollador restaurant. And they have come in and they've se wiped lo arrendaron a half of the un design out restaurante with a really y bad design. dañaron el So that really diseño. hurts. Entonces eso It dolió hurts me realmente. personally, Eso me duele a mí personalmente, regardless of how the space is independientemente de los used, for espacios, de cómo having se a design utilicen so para poder tener un short-lived is diseño really disappointing. con una vida tan corta. And then Eso in China, molesta. Ahora en who China, ¿quién knows? sabe? Because ultimately they Porque do whatever they finalmente want to ellos do. hacen lo que And I've quieren gone back hacer to look at my y yo he projects in ido a China ver and mis I don't even proyectos recognize them. en China y realmente ni los And reconozco. in terms of the farmers on En that términos project, de los we were agricultores told de that esos the proyectos, project nos was on dijeron que el hold because proyecto they estaba en couldn't espera afford to porque relocate the no farmers, which is podían exactly what we were reubicar asking them not to do. a los agricultores, que es exactamente lo que les dijimos que no hicieran. Regarding to En your relación China project con el show, proyecto de China que se I've been mostró, there and I've yo he estado seen allí, what's going on along the yo he Huangpu River, visto que lo que está pasando and it en el Wampu seems, River, en el río, y don't take me aparentemente wrong, but it seems no quiero que impossible to me clean that water. tome a mal, pero creo How que es is that imposible limpiar measured? How eso. did you ¿Cómo pueden manage to know manejarlo? ¿Cómo all pueden these liters of tratar de water are saber going to be cleaned? cómo saben cómo pueden confirmar que se limpian Well, realmente estas aguas? we worked with an engineer, Nosotros trabajamos Sherwood con un Engineers out of ingeniero San Francisco. eh, We work with en on San several Francisco. Nosotros projects, and trabajamos they con are ellos en very varios proyectos y avant-garde in contemporary son with muy methodologies to contemporáneos en clean the cuanto a las water. tecnologías que utilizan And para the limpiar biggest el agua. problem El problema más along grande the que se tiene Huangpu, en where el the río agricultural land Huangpu, is, and I think you donde could están las go tierras anywhere in agrícolas, China and have the same problem. yo creo que The vamos water a doesn't China y move. el agua no se mueve They're, allí, no se desplaza. they use a lot of chemicals Utilizan for their muchos químicos farming, so that para further sus procesos pollutes the de water, agricultura, entonces se and sewage contamina el pollutes the agua water. y obviamente el acueducto So you también la have to move the contamina, water, entonces hay and que that mover el was agua. our fundamental Entonces method este fue un to método get the fundamental water clean. para poder And, then, limpiar el and that really agua meant we just had to y raise the tuvimos land, que cut down, levantar, hacer pump water up, cortes, lift it, bombear so that the agua, water was levantarla para que el constantly moving agua se and moviera cycling. constantemente y circulara. Entonces We were able to measure pudimos it nosotros by medirlo calculating al the square calcular footage, the square meters los of the pies footprint, cuadrados de la and huella que se estaba presentando allí. that was with the Y constructed wetlands. That's where we're pasó not con even los dealing with humedales, the en donde river no water. estábamos That's just dealing with the manejando el tema del agricultural agua, water. solamente estábamos But we mirando lo could del agua calculate it with the agrícola. Podemos engineers calcularlo to, con los by ingenieros moving it, al moverlo there's a simplemente. starting point and an Hay end un point punto where de you can partida y measure un how punto much final en donde uno puede medir more clean it is. o qué tan limpio está. The water along the river El agua that a is lo the largo del tidal río, water que that es el agua will flood into que the va land when the a river llegar a rises. las tierras That's a cuando little se bit levanta el río. harder Creo que esto to gauge, but es un essentially poco all of difícil that was de being calibrar, pero en treated esencia as todo se estaba returning it to what tratando it once was, como un which was retorno wetlands. And we know a donde wetlands is estaban los the humedales. best Sabemos que landscape that you can los put humedales in son to los cleanse mejores que water. podemos tener allí para limpiar So el I agua. probably didn't answer your Probablemente no question le respondí su exactly, pregunta but exactamente, pero
Las métricas estaban allí, podíamos calcularlas, pero no totalmente, independientemente de que ellos no lo hagan, ¿no? Bueno, no puedo decir que peleemos. Cuando hemos trabajado con el gobierno de China, realmente les predicamos a ellos qué tan importante es que ellos hagan las cosas, que ellos hagan este proceso. Pero ahí hay un problema. De pronto uno a veces piensa que ellos están haciendo las cosas bien y resulta que uno se va y no lo hacen. Hice una presentación allí una vez y me dijeron, el traductor el traductor me dijo que le había encantado, y después de que me fui me senté ahí por 2 horas y volví y me dijeron que me habían echado. Entonces, es un lugar bastante misterioso en el que puede uno trabajar. Realmente no es mi favorito. Hoy día, los estudiantes de arquitectura hay veces se encuentran en situaciones difíciles porque la mayoría de nuestros profesores utilizan el uso de computadores. No es el mejor diseño o el método de diseño, porque es muy frecuente que uno desarrolle ideas que no son tan posibles en este momento. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con esto porque uno no siempre no debe olvidarse del trabajo manual. Sin embargo, quisiera que por favor nos diga cuál sería su consejo en casos, por ejemplo, puntos medios en estos dos métodos de trabajo, por ejemplo. Esa es una muy buena pregunta en sí. Y yo en Berkeley, con mis estudiantes, cada año los estudiantes se vuelven muchos más avanzados técnicamente, conocen los programas de software y pueden hacer cosas que yo nunca pudiera hacer con un computador. Obviamente, yo dibujo, yo utilizo mi mano y yo los insto a ellos a que lo hagan también. La mano y el computador son dos herramientas que uno puede utilizar para explorar el diseño. El computador es una herramienta excelente para hacer el uso de la representación, pero no deje que la representación lo engañe con lo que se requiere para hacer un buen diseño. Para mí los modelos y el corte de secciones y las elevaciones muestran y mirar 3 y 4 opciones. Yo sé que algo va a surgir y le va a decir, oiga, esta opción es mejor que la otra. Puede ser un poco más laborioso, implicar mayor trabajo, pero sí me cuesta un poco de trabajo con los estudiantes porque ellos a veces me muestran una cosa con el computador y me muestran 5 imágenes. Yo no sé, cuando llego a la quinta imagen comparada con la primera imagen, ya no sé qué es lo que estamos haciendo. De pronto puedo ser un poco anticuado, pero yo sí pienso que uno debe estudiar el diseño, hacerlo ya por mano o por computador, pero no se hace con Photoshop. Photoshop muestra es una metodología muy bonita que todos utilizamos en este momento, pero además de la presentación, uno debe estudiar y hay que hacer modelos físicos. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando se reúnan con un cliente y si el cliente quiere tener una idea y en 5 minutos usted no puede sacar un computador a hacerlo, hay veces es bueno sacar un papel y hacer un bosquejo. Primero que todo, muchas gracias por mostrarnos esta maestría, pues esto es un arte casi que... bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es cómo encontrar oportunidades es decir, en el campo profesional, oportunidades para hacer como estos oasis en medio de las ciudades. Oportunidades, claro está, hablando desde el campo profesional, ¿cierto? Porque hoy en día, es decir, la arquitectura del paisaje tiene como menor incidencia que, por ejemplo, la vivienda o otro tipo de proyecto. Yo creo que
the world is changing. Yo creo que el mundo está cambiando. In En California, en the particular, importance of la making public importancia de space hacer espacios for públicos people, para las the personas, importance la of importancia cleaning the water de before it limpiar leaves the el site. agua, They're al very, very menos. demanding Yo creo que son muy requirements. exigentes, son And what requerimientos that muy does exigentes. is creates kind of a new sense of Y urbanism, casi if que you will. crea un nuevo sentido de urbanismo, And si there's a big queremos debate in verlo the de esta United forma. States. Hay un Is gran it debate en landscape Estados Unidos urbanism or is it sobre, urbanism? And sobre si se habla de of paisajismo architects now o de urbanismo. Ahí wanting to es, do the de pronto open space algunos that no quieren we as manejar los landscape architects espacios think we're better qualified to do. abiertos. Nosotros como That's como besides the point. arquitectos The good thing is paisajistas it's queremos becoming a manejarlo de esta venue forma. Entonces creo que for es como design. una And I avenida see it para el here in diseño. Yo lo he Bogotá. visto aquí en What has Bogotá, happened lo with que ha just the pasado bicycles. solamente con la parte de las That's a bicicletas, las tremendous ciclorrutas. Es una oportunidad opportunity excelente para to facilitate the needs facilitar of las the necesidades population. de la población. It's not that much of a design No es opportunity, que and sea that's una kind of the oportunidad de second diseño, realm, is casi how que do you esto es, then se make trata de something cómo that's puede functional hacer also uno very algo que beautiful. sea funcional, pero que a la vez sea But I hermoso. think the opportunities Pero are yo creo growing. que las oportunidades están And, creciendo and I think what's driving y yo that creo is que the estamos luchando mucho por population, eso como the social población, needs, las and the necesidades ecological sociales needs. y las necesidades And ecológicas I don't know también. if No you're sé in Colombia, si what ustedes those en Colombia opportunities are. no I'm saben sure they're exactamente much cuáles son las different than they oportunidades, are pero for yo us sé que in son mucho más California. diferentes We're frente a lo que lucky tenemos that we nosotros en have California. an environment Tenemos where suerte de those tener un entorno en donde opportunities estas are pretty oportunidades frequent now. son bastante frecuentes en este momento. ¿Qué lo llevó básicamente a desarrollar, es decir, en qué momento tomaste la decisión de dedicarte casi que específicamente al estudio de la arquitectura del paisaje? Well, when I was in high school, Cuando I yo went estaba en to bachillerato, yo fui my university, Iowa a State la, University, fui a la and I was Universidad interested in Estatal y de architecture. hecho me interesaba mucho And la somebody told arquitectura. me that it would take Entonces 8 alguien me years to dijo get que out of school. necesitaba 8 años And para then poderme somebody graduar. introduced me to Entonces landscape alguien me architecture and said it would only presentó take me 4 years. y se So that necesitaban was one 4 reason. años. Eso fue But uno de los motivos that's a que bit of el joking paisajismo aside. I was really, requería menos tiempo. I'd never Entonces heard of landscape realmente architecture nunca había before. escuchado de la arquitectura And then somebody paisajista told me that it was anteriormente. a Alguien me dijo que profession and that I era una got to make profesión y que yo podía architecture in the hacer landscape. ese And for tipo de me that just, arquitectura because I en los love paisajes. nature, A mí me that gusta really mucho la resonated. naturaleza. And I do think Y of yo sí landscape pienso que los as paisajes architecture on site. son como un tipo de And arquitectura I'm en not un sitio. the Entonces majority yo of opinion of yo that in the de United pronto States. no There are a lot sea of de la landscape mayoría. architects Hay who muchos have good arquitectos intentions paisajistas que and they do tienen buenas beautification. intenciones y ellos hacen un But excelente I don't trabajo, like to pero do landscape no me as gusta ornament unless manejarlo it's como algo trying to ornamental, al distinguish a menos que place or something. queramos I think the diferenciar un landscape lugar. is Yo an creo que el opportunity paisaje to es do una oportunidad something para hacer that is algo beyond just que va planting it más with trees allá and de la shrubbery. planeación y ya. Quisiera saber si usted considera que el manejo del agua puede aplicarse o sea, que usted proyecta o sea, le plantea en su proyecto, puede plantearse a nivel urbano, como en aguas urbanas, dado que tiene que involucrar diferentes actores como constructores, viviendas, o sea, es bien fuerte el uso urbano en Bogotá. Entonces, ¿usted cree que es posible plantear un modelo de limpieza del agua en cuencas urbanas? Absolutely. Absolutamente. We have to in Sí, San tenemos que hacerlo Francisco en San now. Francisco. En este momento Every lo drop estamos of haciendo. water that Cada gota de lands agua on a developer's que site llega must be a donde treated un and constructor se tiene que cleansed tratar before y it se is tiene que released limpiar antes de into liberarse the de urban nuevo system. al sistema It's urbano. law. Esto es una We were ley, just de talking hecho, about nosotros that estamos earlier hablando de tonight. eso It's anteriormente. law to the point of annoying at Puede times ser because incluso the engineers molesto porque have los ingenieros very, very strict tienen requirements unos on requerimientos how the muy water must be estrictos sobre cleansed. cómo se debe limpiar And esta it's agua. very Y new, es so bastante nuevo, the laws are going to entonces yo sé change que las over the leyes van a years. cambiar But the con el intention tiempo, is pero la there. intención está In allí, all of California, en toda particularly California, now that we are in our fourth particularmente en year donde of estamos en drought, nuestro 4 water is very año de precious. sequía.
energía, el agua es muy valiosa y se tiene que limpiar, y particularmente en los entornos urbanos, antes de que se libere de nuevo, entonces, aunque se vierta de nuevo. Esto es algo, me dio curiosidad lo que pasaba en Bogotá con el manejo del agua. Entonces yo veo estos diques enormes, se ven muy volumétricos para poder manejar mucha agua, pero realmente simplemente envían agua, aguas abajo, en donde el agua se empieza a ensuciar y se libera en otro lado. Yo pensaría que Bogotá, yo creo que cualquier área urbana es una excelente oportunidad para poder capturar y limpiar el agua, y también hacer un de los sitios más hermosos. Mi pregunta va al siguiente nivel. Últimamente en la parte urbana, a mí me gusta mucho la fitotectura y me parece que el verde es muy importante para el mundo de hoy, en vista de nuestra situación ambiental actual. Sin embargo, también es un hecho que la fitotectura, el verde, el pasto, los árboles, son mucho más costosos de mantener que el área dura. Se ha visto en muchos casos que prefieren quitar una plaza con unos árboles hermosos y con mucho pasto para simplemente colocar hormigón o ladrillo, obviamente entran los conceptos urbanos de que es la plaza, pero se está dejando de lado eso verde. Tú en tus proyectos, bueno, por ejemplo este de la fotografía, vemos área dura, pero ¿tienes algún método como para medir o sopesar si tu proyecto es viable, teniendo en cuenta que utilizas mucha fitotectura, pero qué tanto la van a poder mantener, sobre todo desde la parte económica? Esto depende de cómo se diseña el espacio. Todos los espacios son diferentes, y en donde tengan entornos más duros, ustedes tienen que diseñar algo que sea más duro y más fácil de manejar. Uno no puede hacer un paisaje bastante costoso y esperar que sobreviva, y eso lo tomamos muy serio en cuanto al diseño. ¿Cómo podemos hacer un espacio sostenible, por ejemplo? Sostenible pues, se puede hacer de muchas formas diferentes, pero desde mi punto de vista, para mí sostenible significa hacer que un paisaje pueda durar, perdurar con el tiempo, y que dure mucho tiempo. Y una de las cosas que de repente hacemos con los árboles, nosotros en este momento diseñamos áreas, y nosotros invertimos mucho dinero para poder soportar la parte de abajo donde están las raíces de los árboles. Entonces hay un par de maneras diferentes de hacerlo. Uno, hay árboles que normalmente mueren en un entorno donde hay vías, de pronto pueden vivir 10 años y después ya mueren. Entonces invertimos dinero en el subsuelo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué se mueren los árboles? Porque no hay oxígeno, porque el pavimento empieza a eliminar el oxígeno que pueden tener ellos. Entonces, en un proyecto, nosotros simplemente hacemos zanjas continuas, de pronto de 2 metros de profundo y 4 metros de ancho, y ponemos una mezcla especial de suelo que se pueda compactar, pero que tenga de todas maneras oxígeno para que puedan crecer los árboles y no levanten el pavimento. Hay un producto que se llama Civil Cells, que le permite a ustedes poner como unas cajas, se pone el suelo y se compacta allí, pero no se compactan en el suelo debajo. Estamos fabricando, diseñando algunos entornos de suelos y condiciones para poder promover la sostenibilidad. Mi pregunta es desde mi profesión, soy musicóloga. No sé si dentro de tus proyectos has tenido en cuenta ese plano sonoro, si de pronto para la disposición de algunos árboles, para la llegada de ciertas especies de pájaros o de aves, o de pronto el volumen del agua, ¿has tenido en cuenta ese plano sonoro para tus proyectos? Sí, nosotros lo hemos hecho específicamente. El proyecto que les mostré a ustedes en UCLA para el edificio que teníamos allí. De hecho,
Ese era un lugar para que los pacientes, de pronto que tenían alguna discapacidad visual o que hayan perdido alguno de sus sentidos. Entonces, en el jardín nosotros teníamos unos sonidos, de pronto algo que pudiera activar el audio. De pronto cuando empezaban a moverse por el pasto, entonces se creaba un sonido. Entonces estábamos trabajando también con el aroma, que es otro sentido también. Entonces lo que estamos tratando es amplificar los sentidos que estos pacientes han perdido. En cuanto a las aves, sí pensábamos también esto en el proyecto de China, lo pensamos, porque cuando estuvimos allí creo que fue una de las cosas más importantes que yo recordaba del sitio, cuando nos alejábamos, escuchábamos a los pájaros, entonces queríamos plantar más árboles que soportaran o que apoyaran esto. En cuanto a la música, tenemos similitudes en cuanto a cómo podemos componer, tenemos algunos ritmos, tenemos diferentes capas de música que podemos pensar de manera visual, mientras que usted la contempla más desde el punto de vista del oído. Entonces sí, compartimos también estas ideas. Mi pregunta es bastante simple. Es que estas rocas artificiales son muy bonitas, son muy atractivas. Yo quiero saber cómo están hechas, cuál es el material. A mí me encantan las rocas también, de grandes a pequeñas. Estas son bastante pequeñas realmente. Yo empecé a pensar en como una escultura cómo se podría, entonces empezamos a trabajar con arcilla, pero realmente no era muy tangible. Entonces literalmente fui a la playa y empecé a recoger rocas, lo que yo pensaba que eran algunas rocas hermosas. Y tenía más o menos unas 100 o 200 rocas en toda la casa, casi que se empezaron a establecer. Literalmente las rocas eran así de grandes. Y luego empezamos a digitalizarlas y empezamos a trabajar con las formas en Rhino para poder manipular la parte ergonómica, porque tenía que ser de cierta altura, de cierta proporción. Entonces jugamos un poco al moldear la forma original de las piedras del río, y luego encontramos un fabricante que las hizo de concreto reforzado con fibra de vidrio. Entonces es simplemente como una piel y tienen este grosor. Algunas personas piensan que son rocas reales y me encanta la idea. Volvemos al tema de los clientes, qué puede hacer uno cuando no hay presupuesto. Entonces creo que esta fue una solución bastante económica. Ha habido algunas preguntas respecto a las posibilidades de actuar en Bogotá, ¿sí? Y la idea de que hay espacio para poder actuar por la calidad, digamos, del espacio público. ¿Ha habido alguna experiencia con la administración de las ciudades en ese sentido? ¿Qué recomendaciones puedes darnos para que tengamos la posibilidad de manifestar esas necesidades y que sean tenidas en cuenta por la administración distrital, digamos, la administración de la ciudad? Ahora que pienso en eso, me gustaría que se quedara un par de días más y pasado mañana hay un debate de los candidatos de la alcaldía en la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo las personas que administran nuestra ciudad ven y sienten esta necesidad, y cómo desde la academia podemos aportar en ese sentido? Esa es una pregunta un poco compleja, pero bueno, yo creo que su punto se acepta bastante bien, porque finalmente nosotros no terminamos haciendo las cosas a menos que tengamos el soporte político.
Uno no puede hacer trabajo público sin que se cuente con las personas que lo defiendan o que defiendan el presupuesto o la racionalidad de las cosas. Entonces yo no sé cómo hacerlo realmente en Bogotá, excepto que hay que pelear, hay que luchar y uno tiene que mostrar pasión frente a lo que uno quiere. Y no sé si de pronto se exigiría que se vayan a la reunión del consejo en Berkeley. Ellos lo hacen de donde yo vengo. Pero finalmente es muy importante, realmente importante tener el soporte político. Si no se tiene ese soporte político, nada pasa. Dicho eso, yo entiendo que el alcalde aquí, ¿cierto? El alcalde que hizo la ciclorruta, ustedes sí tienen aquí un abogado de diseño urbano. Yo no sé cuáles son las posibilidades políticas que puedan tener para obtener su atención, pero entre puedan explicarle qué tan bueno puede ser este diseño y hacer que se sientan mejor. Esto va a soportar esta ronda política. Ellos pueden de pronto sentirse muy a gusto si hacen que los ciudadanos estén a gusto también. Ojalá me pudiera quedar para ayudarle. ¿Cómo el diseño de paisajes aborda la agricultura desde el punto estético y como oportunidad de mercado? Es decir, si es sostenible como proyecto y si el nicho de mercado es activo. ¿Pero está hablando del proyecto de China, por ejemplo? No hablo del proyecto de China. Hablo como aborda ese espacio que es la agricultura. Sí, como el cómo se ve estético, o sea, no solo desde la parte productiva, sino el cómo crear los espacios a través de la agricultura. Bueno, yo creo que es una excelente oportunidad. Esto es algo que yo siempre, algo que me ha interesado en San Francisco, por ejemplo, en este momento. Hay jardines comunitarios en todo lugar. Las personas se quedan allí, hacen loterías para poder incluso obtener un lote. La agricultura urbana realmente es algo muy popular en Estados Unidos. Entonces yo creo que puede suceder. Ahora, ¿cómo hacer que la agricultura sea sostenible independientemente de que esté en un área urbana o en las inmediaciones, como estábamos haciendo en China? Entonces, ¿qué hacemos? Promovemos la agricultura orgánica, el agroturismo también como medios y como métodos para poder hacer, para que la agricultura sea sostenible y que sea orgánica. ¿Por qué? Porque donde vengo, de Iowa, de todas esas imágenes hermosas, de todos estos cultivos de maíz, por ejemplo, es horrible lo que están haciendo. Ellos están bombeando químicos, están utilizando semillas genéricas para eso, pero esto no es una solución sostenible. Creo que esto lleva a problemas mucho más grandes. Muchas gracias por tu magnífica conferencia. Creo que es muy inspiradora y nos lleva a un mundo de un poco de ensueño, de ese ensueño donde el paisaje hace parte de la arquitectura y la arquitectura del paisaje son como una sola cosa. Creo que con las preguntas que han habido acá, me atrevo a decir que lo que nos hace falta es participar de estos sueños, de estas imágenes y de esta provocación a los políticos y a la ciudad, demostrándoles que hay algo más que bancas que uno puede comprar en las cadenas de supermercado o una vegetación que esté por ahí y que uno puede llegar a ilusionarse con estos lugares hechos con la comunidad y que pueden cambiar ya sea en los canales, en los parques que tenemos, en el espacio público, pero tenemos que mostrarlo porque seguramente estos políticos que hoy en día tenemos no han visto las posibilidades y si no las conocen pues siguen haciendo más de lo mismo. Creo que nuestra misión como academia y en la universidad y con los trabajos que hacemos con los estudiantes es provocarlos
ya que pues no podemos construirlos, provocarlos y mostrarles un mundo que puede ser diferente con base a estas imágenes, estos sueños que tú has podido lograr y canalizar de una forma ya física. Gracias. Gracias. And good luck with that. I Y think muy buena suerte con eso, realmente. think Yo you really creo que do ustedes have to sí tienen demonstrate que to demostrarle a politicians los what can be done. políticos qué es lo que se puede hacer. And the best way of Y la doing mejor that is the manera de same way I hacerlo do it es when de I la misma forma pitch que my yo hago work to other cuando people. yo le muestro mi Is I trabajo a use otras other people's personas. work. Entonces utilizo el I trabajo use de otras reference personas, images. You have to utilizo referencias, imágenes. Ustedes show tienen a que compelling mostrar story. una And historia as a landscape convincente architect y or an como architect arquitecto, or anybody who is trying to get paisajista anything o done, cualquier persona que we are esté in the tratando de hacer business of las cosas, storytelling too. se trata de We have to relatar be una historia. politicians Tenemos as que well in order actuar to como get the políticos también politicians para to que los mismos collaborate with us. políticos colaboren con nosotros. Acaban de tocar el tema de la humanización de la arquitectura y yo le quiero preguntar por el tema verde en todos sus proyectos. Cuando usted llega a sus lugares, ¿qué tanto tiempo dedica para estudiar las especies y cómo hacer de que la arquitectura se vuelva verde y que los arquitectos tengan conocimiento de las especies que se manejan en cada lugar? Muchas gracias. ¿Y qué tan importante es para ustedes? De hecho, es muy importante porque si nosotros fracasamos o si de pronto no hacemos nuestra tarea, nuestra labor, los proyectos van a ser un fracaso. Entonces, los arquitectos paisajistas pueden ser muy complicados también. Tenemos que manejar temas de agua, tenemos que manejar humanos, ingenieros, qué es lo que crece de pronto en ciertas áreas, que de pronto no crecen en otras áreas. Entonces nosotros miramos, yo sé que hay una ciencia en torno a lo que nosotros hacemos que es muy importante, el arte y la parte bonita de eso, los sueños es muy importante, pero tenemos que manejar la parte de la ciencia, tenemos que manejarlos, nosotros contratamos gente, expertos en horticultura, gente que conozca las especies nativas e ingenieros civiles. Nosotros terminamos contratando mucha más gente de la que usted podría imaginar. Justo como los arquitectos, tal cual como lo hacen los arquitectos. Y si creemos que necesitamos esa información para poder tener éxito, así es como nosotros organizamos nuestro trabajo. El cliente tiene que pagar esto. Ahora, el que el cliente pague esto de pronto es un reto. Si nosotros consideramos que de pronto el costo si este costo es importante para el éxito, entonces nosotros lo asumimos. Entonces tenemos que educar también a los arquitectos para que lo entiendan. Ellos tienen que apreciar lo que nosotros hacemos. Yo trabajo con arquitectos que realmente no les importa a ellos. En la medida en que se haga a tiempo y dentro del presupuesto, hay veces es lo único que les importa. Hay veces trabajo con otros arquitectos que se comprometen más con el espacio, entonces se interesan en cuanto a lo que significa esto. Entonces ellos son los primeros que están allí por teléfono y ellos me dicen, bueno, ¿por qué escogió esto que de pronto no tuvo éxito? Y esas llamadas no me gustan, la verdad. Buenas noches. Mi pregunta tiene que ver acerca de la roca que se trajo del paisaje. Entonces, sí, quería preguntar qué pasa con ese paisaje de donde se extrajo la roca, porque hay una ausencia de esa roca y se trajo a la ciudad. Entonces, me interesa también qué pasa después en ese paisaje de donde se extrajo. Gracias. Esa pregunta siempre me la hacen. Es una muy buena pregunta porque muchas personas tienen o han pensado que es algo horrible extraer una roca de la naturaleza y llevarla a la ciudad.
Algunos son, sí hay alguna sensibilidad en cuanto a esto. En el norte de Toronto estas rocas están por todo lado. Nosotros compramos la roca, se la compramos a un granjero que estaba tan feliz que de pronto parte de su tierra estuviera allí por primera vez en su vida tenía un sitio para poder tener un jardín. Entonces creo que fue un buen negocio para ambos. Nosotros le pagamos, bueno, el contratista le pagó $1,000 por la roca, tiene un jardín ahora y costaba $280,000 moverla de un lado a otro. Que mi pregunta está cercana a una de las preguntas que se hizo anteriormente, y es, ¿qué piensas acerca del rol político del arquitecto, el rol político que el arquitecto debe cumplir, o si debe ser simplemente un miembro pasivo de la sociedad, alguien que diseña hermosos lugares por el requerimiento de un cliente? Sí, es va como por ese sentido. Yo creo que si uno quiere hacer un trabajo público, uno tiene que ser político también, uno tiene que ser muy bueno al hacerlo, porque a uno lo van a pisotear si uno no lo llega a hacer. Entonces, realmente es muy importante que para que tengamos éxito, cualquiera de nosotros, independientemente de que seamos arquitectos o arquitectos paisajistas, hay que tener una voz y hay que luchar y luchar y luchar. Thank you all very much, and I Muchas hope to see gracias a you todos. again Espero in the verlos future. en el futuro de nuevo.